Bienvenidos a su programa El Hombre Católico en el Mundo de Hoy, donde buscamos formarnos como adultos en la doctrina católica, llevando el mensaje del Evangelio a diversos ámbitos de la vida, fortaleciendo las virtudes cristianas fundamentales frente a las nuevas tendencias de pensamiento. Bienvenidos a este espacio de fe y esperanza de la 91.9 FM de Radio María en español, donde exploramos cómo vivir la doctrina católica en nuestro diario vivir. Acompáñanos en esta hora llena de inspiración y formación espiritual para enfrentar juntos los desafíos de nuestra época desde la perspectiva de la fe cristiana. Soy Leo Janón y siempre con el placer de compartir micrófono con un hombre de gran fe y sabiduría, mi estimado compañero y amigo Javier León. Hola Javier, ¿cómo te sientes en este día tan especial? Yo diría, Leo, que bendecido es la respuesta más adecuada porque definitivamente en este día, gracias a lo que vamos a hablar, definitivamente no podemos o no puedo asociarlo más que con puras bendiciones y gracias que el Señor tiene para cada uno de nosotros y para los que nos escuchan. Así es, Javier. Y definitivamente va muy a tono tu sentimiento porque nos adentramos en una celebración que toca el corazón de nuestra fe, la solemnidad de la Virgen María, Madre de Dios, es decir, la maternidad divina de María. Nos vamos a sumergir en el significado profundo de honrar a María como la Madre de Jesucristo, Dios, y por ende como Madre de toda la humanidad y de la Iglesia. Es un placer encontrarnos por estos medios con nuestros oyentes de Radio María en Washington, Chicago, Nueva York, Houston y el sur de la Florida, así como con nuestra audiencia en YouTube, Facebook Live y otras redes sociales donde el Señor nos permite llegar. Javier, ¿qué te parece si comenzamos con nuestra jornada pidiendo la guía del Espíritu Santo? Claro que sí, Leo. Claro que sí. Empecemos diciendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y serán creadas las cosas y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has instruido los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, danos a gustar todo lo recto según el mismo Espíritu y gozar siempre de sus consuelos. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Amén. Sean bienvenidos nuevamente a nuestro programa en Radio María. Nuestro tema de hoy, la solemnidad de la Virgen María, Madre de Dios, lo vamos a cubrir, como siempre, en 4 segmentos detallados y enriquecedores. En el primer segmento, entenderemos la solemnidad como tal. Vamos a profundizar en el significado y la importancia de esta celebración que honra a María como la Madre de Dios, explorando su historia y relevancia en la vida de la Iglesia. En el segundo segmento vamos a hablar un poco de cómo imitar la maternidad de María en el hogar, discutir cómo podemos reflejar las virtudes de María en nuestras vidas familiares, inspirándonos en su ejemplo de acogida, paciencia, enseñanza y amor incondicional. En el tercer segmento vamos a hablar sobre la relevancia de María en el mundo contemporáneo. Analizaremos cómo la figura de María y su devoción mariana pueden guiar y enriquecer nuestra vida espiritual y práctica en el mundo actual, abordando los desafíos y encontrando inspiración en su ejemplo. Y finalmente, en el cuarto segmento vamos a cubrir todos los mensajes y enseñanzas de la Iglesia sobre la maternidad divina de María. Vamos a examinar cómo la Iglesia ha entendido y enseñado sobre la maternidad divina de María a lo largo de los tiempos, destacando su papel en el misterio de la Trinidad, la consubstancialidad de Cristo con las otras dos personas divinas de la Trinidad y su influencia en la liturgia y la doctrina. Bueno, preparémonos para una exploración profunda y espiritual, pues empezamos después de esta pausa.
Bienvenidos al mundo de la fe y la reflexión. Es hora de sumergirse en el primer segmento del hombre católico en el mundo de hoy. Estamos de regreso para empezar este primer segmento donde hablaremos sobre cómo entendemos la solemnidad de la maternidad divina de María. Cuando hablamos de la solemnidad de María, la Madre de Dios, nos referimos a una festividad que va más allá de una simple conmemoración en el calendario litúrgico. Celebrada el 1 de enero de cada año, esta solemnidad no solo marca el inicio del año civil o el año calendario, sino que también nos invita a reflexionar sobre la figura de María como la madre de Jesucristo Dios y por tanto la madre de ese Dios infinito que tanto nos ama. Esta celebración destaca la íntima conexión entre la naturaleza humana y la divina de Cristo, enfatizando la importancia teológica de María en el misterio de la encarnación. El reconocimiento de María como Madre de Dios es más que un título honorífico, Javier, es una afirmación central de nuestra fe que tiene sus raíces en los primeros tiempos del cristianismo. Cuando declaramos a María como Theotokos, portadora de Dios, en el concilio de Éfeso, en el año 431 después de Cristo, la Iglesia no solo defendió la unidad divina y humana de Cristo, sino que también exaltó la singular dignidad de María. Por eso esta solemnidad nos recuerda la humilde respuesta de María a la voluntad divina y su papel en el plan salvífico de Dios. Javier, ¿cómo te suena esto desde el punto de vista histórico y teológico? Efectivamente, Leo, hay dos puntos que reafirmar en lo que tú has dicho, porque primero que nada, la antigüedad de la celebración mariana se constata en las pinturas con el nombre de María, Madre de Dios, que han aparecido, Teotocos, como tú bien lo has dicho. Esas pinturas fueron encontradas en las catacumbas o antiquísimos subterráneos que están cavados debajo de la ciudad de Roma, donde se reunían los primeros cristianos para celebrar la misa en tiempos de persecuciones. El rito romano de celebrar el 1 de enero, la octava de Navidad, conmemorando la circuncisión del niño Jesús, desapareció. Y tras desaparecer esa antigua fiesta mariana, en 1931 el Papa Pío XI, en ocasión del 25º centenario del Concilio de Efesos, que fue, como bien lo dijiste tú, en el año 431, instituyó la fiesta mariana para el 11 de octubre, inicialmente, en recuerdo a ese concilio en el que se proclamó solemnemente a María como verdadera Madre de Cristo, que es verdadero Hijo de Dios. Pero en la última reforma del calendario que se hizo en o luego del Concilio Vaticano II, se trasladó esa fiesta al 1 de enero con la máxima categoría litúrgica de solemnidad y con el título de Santa María, Madre de Dios. Y eso es precisamente lo que estamos celebrando. Luego hubieron unos desafíos, unas herejías que fueron las que precisamente ese concilio de Éfesos se dio la tarea de aclarar, porque en el año 431 el hereje Nestorio se atrevió a decir que María no era madre de Dios, afirmando, abro comillas, entonces Dios tiene una madre. Pues entonces no condenemos la mitología griega que atribuye una madre a los dioses, cierro comillas. Ante ello se llamó a una reunión de obispos, casi 200 obispos había en ese momento en el pueblo de Éfesos, para aclarar semejante herejía dicha por este señor Nestorio.
La ciudad de la ciudad de Éfesos es conmemorada o es reconocida como la ciudad donde vivió la Santísima Virgen o donde pasó sus últimos años. Iluminados por el Espíritu Santo en ese concilio, fue declarado que la Virgen María es Madre de Dios porque su Hijo, Cristo, es Dios. Y acompañados por todo el gentío de la ciudad de los que los rodeaba, portando antorchas encendidas, hicieron una gran procesión cantando: Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Esa parte es precisamente lo que ahora corresponde a la segunda parte del Ave María, que lo vamos a ver más adelante. Asimismo, San Cirilo de Alejandría resaltó que se daría a la Virgen la particularidad de ser llamada Madre de Dios. A eso respondemos diciendo que el verbo viviente subsiste, fue engendrado por la misma sustancia de Dios Padre a través del Espíritu Santo, pero existe desde toda la eternidad. Por eso, en el tiempo, Él se hizo carne y por eso se puede decir que nació de mujer. Esa es la parte interesante e histórica de este concepto, Leo. Pasemos ahora, Leo, a entender un poquito sobre el papel de María en en la salvación y la relación con la humanidad de Jesús, Leo. Javier, me encanta esa parte que mencionaste del Ave María porque yo siempre me hice esa pregunta, ¿no? Sabiendo que la primera parte viene de citas bíblicas, de expresiones tanto del ángel como de Santa Isabel, pero esa parte definitivamente le da ese reconocimiento de parte de la iglesia, de todos nosotros como la iglesia. Así que, ¿cómo darle ese lugar a ella? ¿Cómo reconocerle ese lugar? Pues es definitivamente importante porque María ocupa un lugar único en el plan de salvación como la madre de Jesús, el Salvador del mundo. ¿Cómo? Pues con su sí incondicional al plan de Dios, que la estableció como la Teococos, sino que también la posiciona como un pilar en esa forma en la historia de la salvación. Su cooperación libre y total en la encarnación del Verbo es un testimonio del poder transformador de la fe y la obediencia. Entonces, ese papel único no solo la separa de la humanidad, sino que la acerca, nos ofrece un ejemplo perfecto de cómo nuestra propia cooperación con la gracia de Dios puede llevar a la redención. Todos nosotros podemos imitar a la Madre en ese sentido. El papel de María, nuestra Madre, en la salvación se extiende por eso más allá de su maternidad biológica. Es decir, se convierte en la madre espiritual de todos nosotros los creyentes, al ella y mostrarnos cómo se debe decir que sí a Dios. Y el punto más fuerte, culmen de ella, es en el pie de la cruz, cuando Jesús le confía a Juan y en él a todos nosotros. Por eso María ha sido vista como la madre también de la iglesia, no solo la madre de Dios, la madre de la iglesia, que es otra fiesta muy hermosa que se vive. ¿Cuándo? Justo un día después de Pentecostés. Y ahí ella cuida y aboga por todos nosotros, sus hijos, en la fe. Esa maternidad espiritual nos va invitando a reflexionar sobre esa proximidad de María a todos nosotros, a todas nuestras propias luchas, nuestros dolores, nuestras alegrías, y siempre nos recuerda que como madre amorosa, ella siempre está dispuesta a interceder y guiarnos hacia su Hijo. ¿Cómo ves, Javier? En ese sentido, crea siempre una relevancia contemporánea, ¿cierto? Así es, Leo. Y esa relevancia contemporánea está basado y lo quiero resaltar de la siguiente manera. Está resaltado o está vigente en las palabras del fiat. He aquí la sierva del Señor, la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Es decir, ese fiat de María es lo que
hoy, en el mundo de hoy, en la actualidad que vivimos, ese hágase de Santa María que respondió firmemente y amorosamente al plan de Dios, gracias a su entrega generosa a Dios mismo, se pudo encarnar para traernos la reconciliación que nos libra de las heridas del pecado. Esa misma manera es la que nosotros tenemos que imitar en la vida cotidiana y espiritual de hoy. Ese sí al Señor, esa entrega completa a Dios, porque la influencia de María como modelo de obediencia y de fe del mundo es porque ella, María, Santa María, es modelo para todo cristiano que busca día a día alcanzar su santificación. En nuestra Santa Madre, Santa María, vamos a encontrar la guía segura que nos lleva a Dios, introduce y que nos introduce a la vida del Señor, nos lleva a la vida de nuestro Señor Jesucristo. Ayúdanos ayudándonos a conformarnos con Él y poder decir como el apóstol San Pablo, ya no vivo yo más, sino es Cristo que vive en mí. Esa es la gran guía que nuestra Santa María nos tiene a todos. Por eso, en este primer tema, queremos cerrarlo con ese argumento, con ese valor que les queremos dejar a todos ustedes. Esos son los puntos más importantes. Recordemos el fiat y nuestra entrega completa y cómo a través de María podemos llegar a Jesús. No se vayan porque en el siguiente segmento vamos a explorar el otro tema que está para el avance nuestro. No se vayan. Estamos en continuo crecimiento espiritual. El hombre católico en el mundo de hoy seguirá en un momento. Estamos de regreso en este segundo segmento para poder revisar cómo los padres pueden imitar la maternidad de María para fortalecer su rol en el hogar. Un tema sumamente importante porque María debe estar siempre presente en el hogar. Y esa apertura de María a la voluntad de Dios es el modelo precisamente de la paternidad y la maternidad, porque en el matrimonio, la apertura a la vida, la apertura al traer a convertirse en colaboradores de nuestro Señor, de nuestro Dios en la creación, trayendo nuestros hijos al mundo. Eso es parte también de lo que Dios desea en su plan para que el hombre ponga ese aporte. Y la actitud de María frente al anuncio del ángel de asombro a las palabras que él le dice, Dios te salve María, o sea, es un saludo que de primera le causa a María un gran asombro. Y la repercusión que tiene su respuesta, ella también se da cuenta de cómo una repercusión de una respuesta tal puede traerle todas las consecuencias de su época. Sin embargo, ella nos da un ejemplo único de entrega y confianza al Padre, que es con la misma manera que nuestros hijos, cuando tenemos a nuestros hijos, se entregan con nosotros a nuestro hogar. Nuestros hijos, cuando están pequeños, tienen esa plena confianza de que en nosotros como padres, porque dependen de nosotros, no tienen que preocuparse por el abrigo, por la comida, por la protección, la educación. Todo eso está completamente en la mente de ellos dependiendo de los padres. Esa misma dependencia de los padres, ese mismo amor, esa misma entrega es precisamente lo que María nos enseña con su fiat, porque con ese fiat ella se entrega completamente al, a la voluntad de nuestro Señor, sabiendo que Él va a despejar cualquier obstáculo que se presente.
esa misma confianza con que nosotros de niños tenemos con nuestros padres, a nuestros padres, es ese ejemplo de confianza y de amor incondicional que debemos llevar sobre cada uno de nuestros hijos en nuestro hogar. Por eso, Leo, también hay que entender no solamente la parte de la confianza, sino la parte de la paciencia y la comprensión que están incluidos o implícitos en ese quehacer de padres de familia. Sí, la paciencia y la comprensión son virtudes esenciales que María demostró a lo largo de su vida y especialmente en momentos de incertidumbre y preocupación, que fueron muchos, como cuando Jesús se perdió y fue encontrado en el templo, entre las muchas otras experiencias. Estas cualidades son fundamentales en la crianza, donde los niños necesitan tiempo y amor para crecer y aprender. Entonces, al igual que María, nosotros como padres estamos llamados a cultivar la paciencia, entendiendo que cada hijo es único y que el camino de la vida, pues a veces está lleno de sorpresas y desafíos inesperados. María nos enseña que la paciencia es más que esperar, es mucho más que esperar. Es acompañar activamente con amor, con comprensión, incluso cuando no comprendemos completamente la situación o el comportamiento de nuestros hijos. Decía que María todo lo guardaba en su corazón. Pues nosotros los padres podemos imitar esa actitud siendo oyentes atentos, respondiendo con amor en lugar de frustración y recordando que cada situación es una oportunidad para enseñar y aprender juntos, porque al hacerlo, no solo guiamos a nuestros hijos, sino que también reflejamos el amor paciente de Dios. Así que, claro, de esa manera también nosotros podemos enseñarles, ¿no? Formarlos. ¿Cómo ves, Javier? Sí, sí, Leo, definitivamente, porque tú estás hablando de la paciencia, pero todo eso tiene intrínseco una enseñanza, una formación, que es precisamente el papel de María. Pensemos simplemente en la cotidianidad, cómo María le enseñó a hablar a Jesús siendo niño, cómo nosotros enseñamos a nuestros niños también a hablar el idioma que nosotros hablamos. ¿De dónde aprenden los niños cuando nacen si no es del padre y la madre? Pues esa misma analogía aplica para la cotidianidad que vivió Jesús en el mundo. La primera acción de educar es lo que está establecido y dirigido a la responsabilidad de nosotros como padres. Pues María, madre de su hijo Jesús, también lo tuvo que educar en la convivencia física con los otros, en el respeto a la autoridad, porque precisamente eso que dices cuando el niño se perdió en el templo o se quedó en el templo, pues también hay un tema de enseñanza de autoridad y cómo los adolescentes también deben de someterse a la autoridad de los padres. Y eso está intrínseco en ese pasaje de nuestro Señor Jesucristo perdido y hallado en el templo. Todos esos son fundamentos morales y religiosos que la Virgen María enseñó y también San José debe haber contribuido grandemente en esa parte. Y finalmente, Leo, el amor. El amor es la parte en la que María debe haber enseñado a Jesús a amar y también debe haberle explicado en su humanidad todos esos sentimientos que ella vivió y que él fue desarrollando en la parte humana que le correspondía hacer, porque Jesús no se ahorró ningún paso de lo que es el ser humano. Y él en esos pasos de ser humano está precisamente esa enseñanza, ese aprendizaje de cómo vivir. Y por eso podemos decir también que la Virgen María tuvo que haber sido la primera influencia de Jesús en la oración. Porque así como nosotros enseñamos a nuestros hijos, es muy posible que María y José enseñaron a Jesús las primeras oraciones, los primeros salmos de la ley, que era la parte de la religión judía que ellos profesaban.
y eran precisamente muy devotos, sumamente religiosos. Pero también, Leo, eso tenemos que verlo desde el otro aspecto también, del amor incondicional y del sacrificio que le corresponde también a los padres como nos corresponde a nosotros hoy en día. El sacrificio y el amor incondicional, Javier, en realidad son el corazón de la maternidad de María, especialmente evidente en su presencia al pie de la cruz, como lo había mencionado en el segmento anterior, porque este amor sacrificado es un modelo para todos los padres, llamándonos a dar de nosotros mismos generosamente por el bienestar y la felicidad de nuestros hijos. Imitar este amor significa estar presentes en los momentos difíciles, ofreciendo consuelo, guía y ese amor que no se rinde ante los desafíos, es incondicional. María nos muestra que el amor es incondicional activamente, no es pasivo, es un amor activo y busca lo mejor para el otro, incluso cuando esto implica sacrificio personal. Los padres podemos vivir este amor siendo constantes en nuestro cuidado y atención, poniendo las necesidades de nuestros hijos antes que las nuestras y tomando decisiones difíciles por el bien mayor de la familia. Este amor se va manifestando en los actos cotidianos de servicio, desde las tareas diarias básicas hasta los grandes gestos de apoyo y protección. Porque vivir el sacrificio, el amor incondicional también significa enseñar a nuestros hijos el valor del sacrificio y cómo amar a otro generosamente. Estamos pasándolo de generación en generación, la bondad, la generosidad, la caridad. Nosotros como padres podemos hacer eso a través de nuestro propio ejemplo, únicamente de esa manera, fomentando ¿qué? Bueno, fomentando esas situaciones en donde los hijos también puedan practicar esa empatía y el servicio. ¿Cuántos de nosotros cuando estábamos en la misa, nosotros nos pasaban el billetito para que fuéramos nosotros los que lo pusiéramos en la canasta? Ese dinero realmente salió del fruto de nuestro trabajo. No, éramos niños, pero nuestros padres nos fueron enseñando eso en esos gestos pequeños. Y al hacerlo así, pues no solo estamos criando hijos que reflejan el amor de María y de Cristo, sino que también estamos construyendo una familia que vive y que respira el evangelio en este mundo contemporáneo. Bueno, este es el segundo segmento donde nosotros hemos hablado de cómo incorporar estas virtudes hermosas de María en nuestra vida familiar. Vamos invitando siempre a todos ustedes, queridos oyentes, querida audiencia, a buscar esa inspiración en nuestra Madre María para mejorar nosotros como padres y como líderes en nuestros hogares. Nos tomamos un pequeño receso, ya regresamos para hablar sobre la relevancia de nuestra Madre María en el mundo contemporáneo. Nuestra reflexión continúa. Manténganse sintonizados para más de El Hombre Católico en el mundo de hoy. Estamos de regreso ahora en el tercer segmento hablando sobre la relevancia de nuestra Madre María en el mundo contemporáneo. Exploremos cómo la devoción mariana y el ejemplo que nos da María para imitarla nos pueden guiar y enriquecer nuestra vida en el mundo actual, allá afuera. Y me gustaría arrancar diciendo que María se destaca en la historia de la salvación como la primera y la más perfecta cristiana. Es el modelo por excelencia de fe y obediencia a la voluntad de Dios. La respuesta incondicional de María al llamado divino, como lo hemos estado mencionando, Javier, tú lo dijiste, el hágase de María, el hágase en mí según tu palabra, refleja una entrega y confianza total en Dios que todos estamos llamados a imitar. Esa vida de ella tan hermosa es un testimonio de humildad y de servicio desde la anunciación hasta el pie de la cruz. Y así nos muestra el camino hacia una relación más profunda y auténtica con Cristo. Imitar las virtudes de María implica más que admirar su santidad. Es un llamado activo a que nosotros vivamos esos valores en nuestras propias vidas diarias. La humildad de María nos invita a reconocer nuestra dependencia en Dios y a servir a otros con un corazón genuino y generoso. Esa fe inquebrantable de ella definitivamente nos anima a confiar en Dios incluso en los momentos más oscuros. Y su obediencia nos desafía a escuchar, a seguir la voluntad de Dios cuando el camino no es claro
definitivamente ahí es todavía más apremiante. Por eso al reflejar estas virtudes nos acercamos más a la imagen de Cristo y nos llevamos en nosotros una vida que va honrando a Dios. Por eso en la práctica, si vivimos inspirados en María, nos va a dar muchas formas en nuestra vida, desde la oración, la meditación diaria, buscando su intercesión, su guía, hasta el servicio desinteresado a los necesitados y esa participación activa en la comunidad de fe. Ella nos va mostrando que la santidad es accesible y posible para todos, no importa nuestra situación o estado de vida. Al seguir el ejemplo de María, podemos aprender a vivir con una fe auténtica y activa que va transformando no solo nuestras vidas, sino también la del mundo que está a nuestro alrededor. Javier, ella, me imagino, desde el punto de vista que genera no solo en la Iglesia Católica, sino también aquellos no católicos, genera una percepción, por buena o mala, pero genera, impacta, ¿no? Efectivamente, Leo, al hablar de María es imposible en esto, en estas circunstancias, en esto que estamos viviendo en estos últimos, diría yo, 3, 4 siglos, es imposible hablar de María y no hacer apologética, porque definitivamente tenemos que defender los malos entendidos y aclarar las malas interpretaciones que se han dado. Y muchas veces esas malas interpretaciones con respecto a María proviene de que el mismo hombre quiere limitar la omnipotencia de Dios y ponen a Dios pensando como criatura. Y como Dios es omnipotente y él todo lo puede hacer, ¿cómo no es posible que Dios haya creado una criatura libre de toda mancha y llena de toda gracia? Que es precisamente el problema que se meten nuestros hermanos separados porque limitan la omnipotencia de Dios y tratan de entenderlo con un raciocinio meramente humano, separándolo de lo divino. Porque Dios en su omnipotencia pudo hacer y lo hizo porque le convenía al plan, a la economía de la salvación del ser humano, tener una madre para su propio hijo, para que el verbo se hiciera carne. Y entonces, este cofre perfecto que Dios creó, lleno de gracia y sin mancha, lo mismo que un varón que tenía plena comunicación única y directa con el Creador por medio de la oración, como fue San José, creando ese ámbito familiar y enseñándonos que el ser humano debe de estar o provenir de la unión de un hombre y una mujer. Hay muchísima simbología alrededor de todo eso que hoy en día tenemos que mantener y defender, porque definitivamente, si no se entienden esos dos conceptos, empieza a entrar el tema del relativismo. Por eso es importante que nosotros también demos testimonio, como lo dio María, para enriquecer nuestra fe. Por eso es que María, Madre y Virgen, antes, durante y después del parto, esa protección de ella como intercesora y abogada de nosotros, la tenemos que experimentar y la experimentamos día a día. Yo soy uno que cuando tengo algún problema, la busco en mi mente, en la oración, y trato siempre de decir: Madre, me cobijo bajo tu manto, me pongo bajo tu manto, protégeme, líbrame de todos estos problemas que puedo tener. Y ella siempre he visto la mano protectora de ella. Tengo una vivencia de cuando era niño, de que cuando era niño yo tenía que tener a mi lado una virgencita. Y esa virgencita todas las noches en mi infancia, te estoy hablando de tenía 5 o 7 años, mi primera acompañante en mis noches de niño y de temor era la imagencita de la Virgen. Yo con solo abrir los ojos y ver la imagencita de la Virgen a mi lado, yo la recuerdo en mi mente, en mi memoria, que esa virgencita resplandecía.
La Virgen, yo no, ese es el recuerdo que yo tengo de la protección de María en mi vida, en mi niñez, y cómo continúa todavía conmigo de esa manera. Por eso, Leo, también como lo mencioné, la parte de la virginidad y pureza, tenemos que mantener eso que María también nos enseña en el mundo de hoy también, Leo. Claro, en un mundo donde la pureza y la virginidad a menudo son desvalorizadas o malentendidas, el ejemplo de María resalta como un faro de integridad y entrega total a Dios. Tenemos que entender que su virginidad no es simplemente una cuestión de estado físico, no es una abstinencia, sino un estado espiritual, una gracia espiritual de esa relación única y completa que ella tiene con el Señor. Esta virtud divina nos invita a reflexionar sobre nuestra propia relación con Dios y cómo podemos ofrecernos a Él con un corazón puro y dedicado. Por eso vivir la pureza en el contexto actual no se trata solo de adherirse a normas morales, sino de cultivar un corazón, una mente orientados hacia lo sagrado, hacia lo auténticamente bueno. Para nosotros, los cristianos católicos, esto puede significar una variedad de muchas prácticas, desde la oración, la participación en los sacramentos, la confesión, la Eucaristía, hasta la elección consciente de entretenimientos y relaciones que reflejen realmente nuestros valores. María en su pureza y dedicación a Dios nos va mostrando que la santidad es posible y que también se puede desear, incluso en medio de un mundo que a menudo entra en ese conflicto con esos valores. Por eso seguir el ejemplo de María en cuanto a pureza y virginidad significa también reconocer nuestro propio valor, nuestra propia dignidad como hijos de Dios. María nos enseña a ver más allá de las tentaciones y de las distracciones del mundo, de la sobreestimulación que estamos viviendo hoy en día y enfocar nuestra vida de manera sobria en lo que verdaderamente importa, nuestro crecimiento espiritual, nuestra relación con Dios. Por eso, cuando nosotros aspiramos a vivir con esa pureza, no solo nos vamos acercando más a nuestra Madre María y por ende a nuestro Cristo, sino también nos convertimos en testigos de una forma de vida que va a inspirar también y a atraer a otros hacia la verdad y hacia la luz del Evangelio. Tenemos que buscar cómo provocar que haya esa conexión de lo ordinario con lo extraordinario. ¿Cómo ves, Javier? Definitivamente, Leo. Y en el Evangelio de San Lucas se ve cómo lo ordinario fue parte siempre de la Sagrada Familia, porque la Sagrada Familia va a Belén precisamente siguiendo un mandato de las leyes civiles de ese momento, que era ir a buscar empadronarse. Esa es parte de la cotidianidad, es parte de cómo ellos familia santa y familia de Dios llevan porque van primero dos y regresan tres, pero van a cumplir lo que le pide las reglas del mundo, las reglas de su momento, del momento histórico en el que ellos están pasando. Por eso es que nosotros también debemos de llevar ese equilibrio de la santidad en lo cotidiano. Otro verdadero ejemplo de cómo mantener ese equilibrio nos lo da María con la visitación a su prima Santa Isabel. Como ella, despreocupada de todo, ella se deja ir porque el ángel es el que le dice que su prima ya tiene 6 meses y ella, entregada completamente al servicio, eso es lo primero que hace. Se va a tratar de ayudarle a su prima. Y eso es cómo se vive el servicio, la santidad en lo cotidiano. Esa parte, esa entrega, esa disposición al prójimo en la entrega, en el servicio, es lo que María nos enseña cómo debe ser eso. Por eso es que tenemos que seguir el modelo de María para encontrar lo sagrado en lo ordinario y estar abiertos siempre a momentos especiales de encuentros con el Señor, porque María siempre está dispuesta al servicio. La oración y la contemplación son las cosas que María nos enseña de una manera muy suave, muy natural. Nos enseña eso, nos enseña cómo tenemos que ponernos
en disposición a Jesucristo en las bodas de Canaán, diciendo, hagan lo que Él dice. María es simplemente ese modelo de todo lo que debemos ser nosotros en la vida cotidiana. Es importante, Leo, continuar y podríamos continuar por mucho tiempo, pero entender que la vida de María, que lo que María nos enseña es precisamente a vivir esa santidad en nuestro mundo o en el día a día, en lo cotidiano. Por eso es que el ser santo no es hacer nada extraordinario. María, todo lo que hizo, no hay nada en su ejemplo, en su testimonio relacionado con algo de que haya sido parte de lo que en nuestro Señor Jesucristo. No, toda su enseñanza fue de contemplación a su Hijo, de lo que Él estaba haciendo. Eso nos corresponde a nosotros también hacer, contemplar a Jesucristo, que es nuestro Salvador. No se vayan y espérenos para que entremos en este cuarto y último segmento. El cierre está cerca, pero aún hay más por descubrir. El hombre católico en el mundo de hoy continuará en breve. Nuevamente estamos aquí de regreso en nuestro cuarto segmento para hablar de la enseñanza de la Iglesia sobre la maternidad divina de María. Vamos a explorar un poquito más en este dogma, en este primer dogma de la maternidad divina y cómo influye e influyó en la comprensión de los otros misterios. Para poder entrar en eso, tenemos que hacer un poquito de historia para entender cómo este dogma se dio a conocer en el momento histórico y el aspecto teológico que lo envuelve. Ella comienza a ser madre de Dios cuando el Hijo Eterno quiso entrar en el tiempo y hacerse hombre como nosotros. Para hacerse hombre, quiso tener una madre, según nos dice San Pablo en la carta a los Gálatas, capítulo 4, versículo 4, que dice, al llegar la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo nacido de mujer. Cierro comillas. Dios se hizo hombre sin dejar de ser Dios. Eso es importante entenderlo. Por ende, María es madre de Jesús, Dios y hombre verdadero. Entonces María es madre de Dios no porque lo haya engendrado en la eternidad, sino porque lo engendró hace 2000 años en la encarnación. Dios no necesitaba una madre, pero la quiso tener para acercarse a nosotros con amor infinito. Como lo dije en el otro segmento, Dios, Jesucristo, no se saltó ni un solo paso por el que cada ser humano tiene que pasar. Por eso Dios es el único que pudo escoger a su madre. Y para esta escogencia y para consternación de algunos y gozo de otros, escogió a la Santísima Virgen María, que ya la había concebido desde el momento en que expulsó al hombre del paraíso. Él inmediatamente empezó a elaborar la economía de la salvación del hombre y en ese momento María estaba concebida en el plan del Señor. Por eso es que el Señor escogió a la Santísima Virgen, quien es para siempre la Madre de Dios. Cuando la Virgen María visitó a su prima Santa Isabel, que movida por el Espíritu Santo, le llamó. Y aquí es donde está el fundamento del dogma. Le dice Santa Isabel a la Virgen inspirada por el Espíritu Santo. Le dice, Madre de mi Señor. El Señor es a quien se refiere la Virgen. La Virgen, Santa Isabel, le dice a María, ¿quién soy yo para que me visite a mí, la Madre de mi Señor? En ese
en ese parte de Lucas capítulo 1, versículo del 39 al 45, está el fundamento teológico de por qué María es madre de Dios. De la boca de Santa Isabel, inspirada por el Espíritu Santo, anuncia y trata a María como madre de mi Señor. La importancia de este dogma como piedra angular para los otros dogmas marianos es importantísimo, porque entendiendo la naturaleza divina y humana de Jesucristo, es como podemos empezar a entender los otros dogmas alrededor de María. Jesús es una persona divina, no dos personas. Jesús tiene dos naturalezas. Es Dios y hombre verdadero. Aquí es donde está la clave de lo que debemos tener muy claro nosotros, porque Dios, Jesús, es una persona divina, no dos personas. Pero Jesús tiene dos naturalezas, es Dios y hombre verdadero. María, entonces, es madre de la persona divina y por lo tanto es madre de Dios, porque le dio la carne. María es madre de Dios. En este es el principal de todos los dogmas marianos y la raíz y fundamento de la dignidad singularísima de la Virgen María. Leo nuevamente riqueza en lo que se refiere a teología de nuestro Señor, sin pretender de ser teólogos, simplemente laicos que estamos informando de este profundo tema teológico de lo que significa el dogma y de a dónde proviene. Porque también ese dogma nos lleva también al misterio de la Trinidad, Leo, que es otro misterio que tenemos que tratar de informar a nuestros oyentes y a los que nos ven, porque es importante mantenerlo siempre presente en nuestra vida. De hecho, Javier, el dogma de la Santísima Trinidad, de la consustancialidad de las tres personas divinas, es el dogma, vamos a decir, por excelencia de nuestra fe. Y es increíble cómo, siendo uno de los primeros dogmas que se dan como resultado de los diferentes concilios, este primer dogma mariano de la maternidad divina de María viene acompañando esos de ahí. Es decir, María en su papel como Madre de Dios ofrece un punto de conexión tangible y humano con ese misterio trinitario, porque a través de ella lo divino se hace accesible. Eso es hermosísimo, de pensar que lo eterno entra en el tiempo nuestro, en el tiempo contingente. Es decir, la Iglesia nos va enseñando que al meditar en la relación única de María con la Trinidad, podemos, así, personas comunes como nosotros, sin tener empíricos de Dios, le podemos llamar así, profundizar en con nuestra propia relación con cada persona de la Trinidad. María nos ha abierto esas puertas. Ella nos guía hacia una comprensión más íntima de Dios y nos invita a entrar en la vida de comunión y amor que es el corazón de la Trinidad. Muchos de nosotros pensamos que el Dios que nosotros conocemos es Jesús, pero María nos invita a profundizar más en poder ver al Padre y también poder pedir la santificación del Espíritu Santo en nuestras vidas. Por eso la maternidad divina de María también va resaltando la obra de la salvación realizada por la Trinidad. Ella estuvo antes, durante y después de la plenitud de los tiempos. Al contemplar cómo el Padre envía a su Hijo al mundo a través de María y cómo el Espíritu Santo la cubre con su sombra, entenderemos mejor cómo las tres personas divinas trabajan juntas en este plan de salvación y lo hacen tomando a María como el instrumento. Imaginémonos a Dios trabajando primero en su creación, como bien lo mencionaste, y cómo también salva su propia creación utilizando una herramienta que saca de su caja de herramientas, una herramienta hermosa, la mejor de todas, María Santísima. María Santísima, la Madre de Dios, se convierte así en ese símbolo hermoso, divino de unidad, de amor trinitario, mostrándonos el camino hacia una relación muy, muy profunda con cada persona de la Santísima Trinidad. Esto es para arrebatarle el aliento a cualquiera.
querido Javier. Yo creo que en ese sentido existe una unión, como se le dice teológicamente, hipostática. ¿Qué opinas? Sí, Leo, definitivamente esta unión hipostática que consiste en entrelazar la comprensión de que Jesús es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre, como lo explicamos anteriormente, es importante tener clara esa relevancia porque el dogma de María, Madre de Dios, contiene dos verdades que son las que nos deben de quedar bien claros a nosotros también. María es Madre de Dios. ¿Qué significa esto? Eso significa que ella contribuyó en todo en la formación de la naturaleza humana de Cristo, como toda madre contribuye a la formación del Hijo en sus entrañas. Dos, María es verdadera Madre de Dios porque ella concibió y dio a luz a la segunda persona de la Trinidad, como lo has explicado, Leo, según la naturaleza humana que él asumió, porque María entonces se convierte en en la criatura más cercana a nuestro creador. Por eso la relevancia de este dogma, también como lo define la formación y la definición de la cristología, la constitución dogmática de la Iglesia, Lumen Gentium, en este documento se ve la maternidad de María en dos aspectos como ya los explicamos. La maternidad en el misterio de Cristo y la maternidad divina en el misterio de la Iglesia. María, por ser Madre de Dios, trasciende en la dignidad a todas las criaturas, hombres y ángeles, ya que la dignidad de la criatura está en su cercanía con Dios. Y dice Lumen Gentium, y María es la más cercana a la Trinidad. ¿Por qué razón? Porque es madre del Hijo, hija del Padre y esposa del Espíritu Santo. Leo, entender esto y en el momento en que nosotros, gracias a este dogma, hemos tenido que documentarnos, es riquísimo, Leo. Nosotros tenemos que continuar en ese desarrollo litúrgico de entender a María en en todo el sentido que ella tiene para la iglesia. Javier, toda la inspiración de la iglesia viene por el Espíritu Santo. Toda la formación, la evolución. Por eso la veneración de María y la celebración de su maternidad divina vienen marcando bastante y han sido fundamentales en el desarrollo de la liturgia y de los tiempos litúrgicos de la iglesia. Por eso desde las primeras fiestas marianas hasta las solemnidades modernas, como esta bendita solemnidad de la maternidad divina de María Santísima, la Iglesia ha buscado formas de honrar a María, reflexionar sobre su papel en la historia de la salvación. Y cada celebración litúrgica dedicada a María no es únicamente un recordatorio de su vida, de sus virtudes, sino también es una oportunidad para nosotros profundizar nuestra comprensión de esa relación tan única, tan hermosa de ella con Dios y como su papel como madre de la iglesia. Las fiestas marianas como la solemnidad de la maternidad divina que estamos cubriendo hoy, pero también la de la Asunción, la de la Inmaculada Concepción, entre otras, no solo enriquecen nuestro calendario litúrgico, sino que también reflejan una profundización de esa comprensión teológica de María a lo largo de los siglos. Yo, acá en este programa, me puedo atrever a decir cosas que en el pasado no lo podía hacer, no lo podía ni siquiera comprender. Dios nos ha venido dando la gracia. ¿Por qué? Porque el Señor ha querido a través de la iglesia que nosotros realmente amemos lo que Él ama, a su madre. Cada celebración es una oportunidad para la iglesia de explorar diferentes aspectos de la vida y el ministerio de María. Nos invita a nosotros a meditar en cómo su vida se entrelaza con los misterios de Cristo y cómo el ejemplo de ella puede guiar nuestra propia jornada espiritual. Por eso, al participar en estas celebraciones litúrgicas, nosotros como fieles no solo honramos a María, sino que también nos une
más estrechamente a ella y a su hijo. Estas festividades nos van recordando que María es un modelo de fe y obediencia para todos nosotros, Javier. Y esa maternidad divina de ella sigue siendo ese faro de esperanza y gracia en nuestras vidas. Por eso, al celebrar a María en la liturgia, la Iglesia afirma que su maternidad divina, su ejemplo, siguen siendo vitales y relevantes para los creyentes de todas las épocas. Bueno, el tiempo se nos ha acabado, pero dejamos esto esperando que todos ustedes terminen como Javier y yo hemos terminado, con ese suspiro de sentirnos hijos de la madre más bella que jamás ha existido ni existirá. Pero bueno, con eso en mente, Javier, nos despedimos con nuestra oración de despedida. Jesús, me fío de ti. Te quiero, te adoro. Te doy gracias. Te pido perdón. Te pido gracias. Y me ofrezco a ti como María, Madre de la Misericordia, Madre buena. Tú que trajiste el Salvador al mundo, eres Madre y Reina de este suelo, de este programa, de su audiencia y de todos nosotros y todos los santos y ángeles en el cielo. Bendice con tu amor toda la audiencia de Radio María. Y también a los confusos que desdeñan tu amor y no te aman. Madre, Madre Santa, danos la paz, danos el amor. Danos al Padre, al Hijo y al Espíritu. Danos con tu gracia la gracia de ser santos, la gracia de ser buenos. Amén, amén, amén. Y nos damos la bendición en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias por acompañarnos. Esperamos que esta hora de fe y reflexión haya sido enriquecedora para tu vida. Nos encontramos la próxima semana con más inspiración para vivir como auténticos discípulos de Cristo. Hasta entonces. Estuvo con ustedes el hombre católico en el mundo de hoy. Esperamos haberles guiado hacia una comprensión más profunda de su fe, permitiéndoles aplicarla en su vida diaria y contribuir al bien común y a la transformación positiva del mundo. Los esperamos, con el favor de Dios, en nuestro próximo programa.